Bienvenidos a Mujeres Tech, Creando Futuro. Soy Janet Ramón. Acompáñenos a conocer la visión y el impacto de las mujeres líderes en tecnología, quienes, a través de sus iniciativas, startups y proyectos, están transformando el panorama de la TI, creando un camino inspirador para las nuevas generaciones. Esto es Mujeres Tech, Creando Futuro. El verdadero liderazgo surge de la voluntad de ayudar a otros a triunfar. Vicen Lombardi. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mujeres Tech Creando Futuro. Soy Janet Ramón. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Shirley Sousa, fundadora de Garabatos Lab. Bienvenida, Shirley. Gracias por aceptar la entrevista y por compartir tu perspectiva con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Janet? No, gracias a ti por el espacio que no solamente has tenido conmigo, sino con todas las mujeres que entrevistas. Así que estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias, de verdad que este espacio es tuyo. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos el ciclo de preguntas que hemos preparado para ti? Sí, por supuesto, estoy esperándola. Cada historia profesional tiene un punto de partida. ¿Cómo fue tu transición hacia el mundo del diseño de experiencia de usuarios y qué fue lo que más te atrajo de esta disciplina? Como por el 2008, 7, finales del 7, no, del 8, perdóname. Estaba en Argentina, fui inmigrante como por 2 años. Yo soy de Perú, entonces fui a Argentina básicamente para vacacionar y luego me gustó y me quedé. Y nada, en ese momento, bueno, allá está un poco más redes sociales y que ese momento estaba mucho en auge. Y escuché el término, la verdad es que escuché el término UX Design, me acuerdo porque seguía muchas emprendedoras y creadoras de contenido, y ahí me llamó mucho la curiosidad. ¿Qué significaba? Yo soy marketera en realidad, me gradué en el 2014 y estaba trabajando en una agencia de marketing, pero ese término me resonó bastante, lo busqué y en verdad el marketing me gusta, siento que es una herramienta de vida que todos deberíamos entender al menos los fundamentos básicos, pero no me estaba terminando de cerrar, como yo no me sentía tan cómoda con mi trabajo porque ya que le faltaba algo. Entonces, cuando escuché este término, me pareció más interesante porque, bueno, se enfocaba muchísimo más en las necesidades de un usuario, de realmente darle valor, no simplemente como el check de las empresas, sino como sí escuchar, hacer la investigación. Y compré un curso virtual que no terminé, debo ser honesta, pero ese fue como el primer paso y el acercamiento a la tecnología en general. Yo igual en toda esta transición había muchas veces como en mi cabeza decía como un día quiero hacer una app, no sabía ni cómo ni nada por el estilo, pero en mi cabeza era como, tenía esas ideas sueltas. Y ya después cuando regresé a mi país, que fue en el 2008, en el 2009 a inicios estaba también como en una crisis de, uy, ¿qué hago? Buscaba trabajo y o sea, no me sentía cómoda con las ofertas porque la verdad es que no las valoraban mucho, no valoraban mucho al talento. Creo que hasta ahora siento eso en el caso de marketing. Y ahí encontré Laboratorio, que era un programa que buscaba que mujeres se inserten en el mundo de la tecnología a través de sus bootcamp, ¿no? Que son como programas de formación muy prácticos y rápidos. Y toda o sea, literal yo lo vi y ya estaba postulando, no averigüé, yo en el momento dije, esto es lo que me gusta, postulé rápidamente y nada, seguí el proceso, fue un proceso largo, pero fui pasando cada etapa hasta que ingresé al bootcamp, ¿no? Y en el bootcamp en realidad hicimos una base como de programación y ya luego entrabas a la especialidad UX Design. Entonces, creo que cada una de las etapas fue como convenciéndome más de que era eso a lo que quería seguir. Igualmente yo no tenía como proyección. O sea, en ese momento era, me gustó, lo hago. No es que pensaba más allá, qué voy a hacer después, mi futuro. La verdad es que estaba en una etapa como de verdad de crisis existencial. Entonces como que llegó a salvarme un poquito el programa, la carrera, y fue bastante desafiante porque yo nunca había programado, entonces, y los inicios del bootcamp sí tenía que ver con programación. Así que fue al principio como, creo que una de las cosas más fuertes de empezar algo nuevo es como amistarse con la incertidumbre, porque en verdad yo no entendía nada, era como que mi cabeza llenando cosas, pero sin asociarse. Y
y continuar así, sin terminar de entender, pero estando ahí, ¿no? Hasta que ya llega un momento en que vas conectando las ideas, vas teniendo una comprensión de los conceptos y los puedes también ejecutar. Pero no, algo así, así fue como empezó, de verdad de casualidad. No es algo que estaba buscando, pero cuando llegó me llamó tanto y me atrapó tanto que lo investigué y bueno, 5 años después, no, un poco más, casi 6 años después, estoy acá. Súper, súper, Shirley. Muchas gracias por compartir esta experiencia contigo. Gracias también a estas iniciativas como Laboratoria que están ayudando a las mujeres a hacer esta transición de roles que no son técnicos hacia poder llevar a cabo pues la inserción en el mundo de la TI. Y bueno, eres una referente en la promoción de conocimientos tecnológicos y el diseño centrado en las personas. ¿Qué te motivó a convertirte en educadora y conferencista en los temas de UX? ¿Y qué impacto has observado en quienes participan en tus espacios de formación? O sea, nunca estuve muy consciente de cómo voy a hacer esto por un plan. Ahora ya sí, porque claramente también tengo como una mentalidad más estratégica, pero al inicio no fue así. Una de las cosas que entendí que todavía a veces es complejo, ¿sí? O sea, a mí me cayó una frase que es: tú no puedes ser lo que no puedes ver. Y realmente yo nunca había soñado con algo como tecnología, porque en mi entorno no hay nadie haciéndolo. Y tampoco lo veo como masivamente, ¿no? Entonces, ni siquiera lo he visto como opción de carrera, o sea, a ese punto. Y me imagino que pasa lo mismo en otros entornos, inclusive hasta con niñas. Entonces fue como un poco obligarme a decir, ok, capaz que no me siento tan cómoda haciendo esto, porque también lidias con el tema de, y si estoy siendo como poco modesta para mostrar mis logros y esto, pero tenemos que exponernos, porque es la única manera de abrir también puertas o de que otras chicas digan, oye, yo también puedo hacer esto, a mí también me llama la atención, yo puedo seguir este camino. Entonces, nada, fue como muy natural en realidad, de empezar a hacer videos, de hacer charlas. De hecho, la mayoría fueron como más en el lado de liderazgo y motivacionales, como cómo fue mi historia. Y ya poco a poco fui también migrando a algo más técnico, que al principio me costaba porque también, ¿no? Esto de no ser suficiente me calaba en decir, no, o sea, no lo hago porque en verdad hay alguien que lo sabe mejor que yo y ¿por qué lo haría yo si no estoy tan validada, digamos? Como que esas cuestiones venían a mi cabeza. Y por otro lado también como, ahí se me fue la idea. Pero bueno, fue empezando así, como hacer algunas charlas, talleres y como se fue dando más allá. Luego también entré a un voluntariado, o sea, soy activamente voluntaria en una comunidad de Women Maker que es de Google, que de hecho la misión es impulsar la carrera de más mujeres en tecnología. Entonces también esas herramientas me ayudaron como a seguir dándole, ¿no? Porque ahí he conocido a mujeres que también quizás no se sienten tan cómodas, pero lo hacen igual, porque saben la importancia de tener a alguien que digas, oye, yo también hice esto, yo empecé también la segunda carrera, no entendía nada, como empezar a contar tu historia. Eh, así, así empezó. Me gustaría darle mucho más tiempo también, seguir haciéndolo. Ahora, bueno, estuve participando en eventos, organizando los eventos y armando los talleres. Eh, entonces, es algo que en verdad sí me importa porque a mí, no quiero ser como romantizar esto, pero a mí estudiar tecnología, o sea, hacer este programa, realmente hizo un gran cambio en mi vida, en el sentido de que ahora puedo soñar con cosas que antes ni siquiera se me ocurrían, tengo la capacidad para tener una mejor calidad de vida, viajar, o sea, se me abrió un mundo de posibilidades y, y si a otras mujeres pueden también tener esta experiencia, o sea, yo sé que tienen un impacto muy grande, porque también a partir de mí, o sea, amigas, conocidas, como mi entorno cercano, también empezó a ver como opción y en algunos casos, mi prima, por ejemplo, estudió en una carrera y ahora también está en tecnología. Entonces, me di cuenta que realmente sí era importante y a veces también, bueno, el impacto lo veo cuando, claro, uno ve los views y qué sé yo, pero eso es algo más egocéntrico que normal porque es así.
pero a veces me escriben mensajes diciéndome, a mí también me pasó, o me preguntan cómo fue tu proceso y se los cuento así, o sea, me pasó capaz que no te pasa lo mismo, pero si es que es así, estate prevenida. Y la última vez que fui al laboratorio hubo una reunión de 10 años, porque cumplió esa cantidad fue su aniversario, una de las chicas me dijo, como tú alguna vez me respondiste, me animaste a postular, y ya la chica también era egresada, entonces como que fue, ay, qué lindo. Cuando pasa eso es como digo, ok, tiene sentido, porque a lo que iba a decir es, a veces digo como, o sea, ¿realmente importa que yo hable? Porque ya hay otra gente que lo está haciendo, incluso hasta mejor. Pero bueno, nada, creo que cada uno tiene como su propia voz, o sea, puedes vivir lo mismo, pero la experiencia y la perspectiva es diferente y capaz que vas a tener empatía con alguien que se siente identificado contigo y eso está bueno, como va a haber alguien siempre que le gusta de repente tu estilo, tu manera o se va a sentir más identificado y cuando me llegan esos mensajes son como, ay, sí tiene sentido hacer esto. No, porque a veces es como, ¿para qué estoy haciendo esto? No lo ves, pero ahí, si ha impactado a una mujer, ya creo que con eso es un montón. Sí, completamente de acuerdo con esto que dices. Otra vez, muchísimas gracias a todas las comunidades que están apoyando a las mujeres, que si bien no traen un background en tecnología, las están introduciendo, les están dando las herramientas para empoderarlas y creo que esto es excepcional. De verdad que muchas gracias por todo este trabajo. También muchas gracias a todas las mujeres que como tú se atreven, aún con todas las dudas, aún con los miedos dicen, yo puedo, tengo las habilidades, tengo las capacidades y lo puedo hacer. Y bueno, y me encanta todo este tema que dices tú. Bueno, y creo que todas hemos pasado por ese punto. Realmente lo que estoy haciendo está impactando a alguien y cuando te das cuenta y recibes precisamente esos comentarios y esas buenas vibras de otras mujeres que se solidarizan contigo, lo dice, si puedo impactar y llegar a una, la verdad es que más que bien, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por el impacto que estás logrando y que estás haciendo para empoderar a otras mujeres. Y bueno, uno de los temas que promueves es la ética en la creación de productos digitales. Desde tu experiencia, ¿por qué surgiste hablar de ética en el diseño UX y qué consecuencias puede tener ignorar esta dimensión? A ver, la ética en sí es la base, creo, también de todo en la vida, ¿no? Como persona. Yo si no separo persona del artista, para mí eres la misma persona y eres tu rol, ya sea profesional, hijo, padre, lo que fuera. Pero, por ejemplo, eso ya lo hacía como más en la parte de inteligencia artificial porque siento que se perdió un poco el foco. Seguimos muy impresionados como, wow, esto lo puede hacer en un segundo, pero entender cómo, de dónde vienen los datos, o sea, ya de por sí los entrenamientos en inteligencia artificial tienen datos y hay personas que seleccionan, entonces, ¿cómo se hace el filtro? O sea, ¿cuál es el criterio? Entonces ahí puede también replicar temas de sesgos o represión, o sea, no sé que uno no quiera, pero o sea, tenemos una sociedad que tiene muchas falencias todavía, entonces, como incrementar sobre todo como un criterio del uso de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora se puso súper de moda, bueno, hace un mes ya, hacer tu imagen estilo Ghibli. Y claramente usa un montón de agua. No digo que esté bien, está mal, no lo voy a satanizar, pero a veces no tenemos la conciencia de que eso está pasando. Entonces, bajo esa perspectiva, uno puede tomar decisiones no tan acertadas. La idea es como ponerlo sobre la mesa y al final cada uno va decidiendo. Pero hay muchas cosas, ¿no? Sobre todo el tema de primero, no aceptar la información simplemente porque está ahí, porque es un ser supremo que lo sabe todo. La información está, depende es valiosa, la calidad va a variar dependiendo de qué se alimente, de dónde se alimente esa información. La misma información puede ya estar sesgada porque qué filtros usan para elegir esta de esta otra. Y no tomar como los contenidos de forma pasiva, ¿no? Copiar y pegar. O sea, tiene que haber un proceso mental de, ok, voy a leer esto, chequearlo, validarlo, hacer el proceso mental de, ok, esto me sirve de base, pero lo voy a transformar. Entonces, sí, siento que en un punto se perdió. Además, como en general la inteligencia artificial funciona como predictivo. Entonces, te va a mostrar lo que normalmente se repite, ¿no? Como
y entonces al final también terminas quizá copiando comportamientos, o sea, como perdiendo un poco tu singularidad y Claro, simplemente reproduciendo lo mismo que todo el mundo haría. Entonces, por ejemplo, eso lo vi una vez que, tema de viajes, ¿no? Como les dame la guía de cómo ir a tal lugar. Claro, te va a salir lo que todo el mundo hace, pero si tú tienes otro estilo, capaz quieres ir a visitar cafeterías, que no es el estilo de viaje general, pero ahí se va perdiendo un poco el foco. Entonces, como claro, tenerlo en cuenta y sobre eso tomar decisiones más acertadas, con más criterio. Hay gente que ni sabe, ¿no? Por ejemplo, yo una vez dije como, sin satanizarlo, por supuesto, pero para claro. hacer esta imagen se usa tanto de agua. Y claro, hay gente, ¿cómo hago? ¿Pero por qué? Bueno, porque usa servidores, computadoras, inclusive la misma, todo el proceso, más allá de lo que utiliza para mantenerse, ya de por sí hay uso de chips, todo eso tiene un costo ambiental. Claro, No está mal ni está bien, pero bueno, capaz si lo sabes, vas a tomar otras formas de usarla. Y por ejemplo, lo de los sesgos, ¿no? Capaz sin intención estás reproduciendo represión. Entonces, nada, considerarlo y que te genere ese proceso mental de criterio, para no perder también como las habilidades de uno, porque a veces uno está simplemente consumiendo y no piensa. Entonces, uno entra en ese loop también, entonces eso me llama mucho la atención porque no se está hablando en el momento tanto de la ética, ¿no? Ahora ya veo mucho más contenido, mucho más como esas anotaciones, pero hace 2 años no. Entonces solamente estábamos como embelecidos de, ¡ay, qué increíble! Y bueno, también hay un tema que hay que tomar en cuenta, como en toda la vida en realidad, porque al final no deja de ser una herramienta. Ya claro. cada uno va a decidir cómo la utiliza, si para generar un impacto positivo o para no hacerlo, o sea, para todo lo contrario. Entonces, entenderlo por ahí. Y bueno, eso me llevó como, dije, bueno, nadie está hablando de esto, me parece muy interesante, voy a ponerlo sobre la mesa bueno, por ahí empezó esa parte, ¿no? Y en general, ¿no? La ética, a ver, es como cómo nos movemos ante el mundo, entonces, como nuestro eje de comportamiento, para mí es muy importante, no me quiero dar de como, uy, pero sí hay cosas que hay que tener muy presente, aparte porque, bueno, también en UX hay mucho uso de datos, estás hablando con personas que te están contando quizá cosas muy personales, entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Sí, completamente de acuerdo con todo esto que dices. Cuando salió la IA, ¿no? Que lo primero que llegó a nosotros fue ChatGPT, ChatGPT, pues sí. nadie tenía como una conciencia de, a ver, o sea, lo que estamos haciendo realmente tiene alguna implicación, porque estamos, como bien dicen, pudiendo copiar lo que otro ya hizo, solo que cambiándole ciertas palabras, o todo este contenido, ¿no? Como bien decías, ¿no? De las imágenes del el estilo Gilbert, que fue así dices tú, bueno, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Realmente es legal? ¿No es legal? O sea, en todo este tema del diseño gráfico, la importancia o la relevancia que tomó la inteligencia artificial, porque podía crearte una imagen en menos de 5 minutos, o sea, Sí, todo, y también creo que uno entra como en crisis ahora en cuál es mi aporte como ser humano. exactamente. La pregunta, ¿no? ¿La inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos? Exacto, ahí fue donde también vino todo este miedo que nos llegó de la inteligencia vino a quitar los trabajos. Bueno, a ver, espérame, no es de que nos introduzcan una idea, porque también este es como se replica la idea en masas, ¿no? Hay teorías que dicen de alguien pone una idea y todo el mundo entra en pánico, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, yo creo que hay que tener responsabilidad respecto a cómo vamos a difundir el tema de la IA, qué es la IA, porque todo el mundo entendía que era la IA, todo el mundo decía la IA, pero nadie me entendía. ¿Cómo funciona? Exacto. No, y hay Entonces, mucha gente que es nuevo, ¿no? Fue bien, o sea, o sea, inteligencia artificial existe muchos años atrás, décadas inclusive, pero ChatGPT hizo algo que fue como democratizar el acceso, digamos. Entonces, con un chat, no, esto es muchísimo, muy fácil de utilizar. Pero ya han pasado 2 años y wow, cada día te sorprende más. sí, completamente de acuerdo. Bueno, diseñar experiencias significa también diseñar para todos.
¿Cuáles son los principales desafíos para lograr mayor inclusión en los procesos del diseño UX y qué buenas prácticas recomiendas para integrar la diversidad desde el inicio? Bueno, muy buena pregunta. En general, ¿no? Tener como el mindset de adoptar la accesibilidad de verdad, o sea, no porque quieras cumplir, no sé, una estrategia que, bueno, está bien, o sea, si ese es tu punto de partida, también está bien, es válido, al final lo estás haciendo, pero es una forma de trabajo y pensar todo alrededor de ello, ¿no? Porque no solamente es, ay, que me lea la página web o que se vean bien las imágenes, se tiene mucho también parte técnica de cómo construir el código para que sea accesible. En general, pues tenerlo siempre presente, o sea, es como esto va porque va, o sea, no es un condicional, sino es un sí, rotundo. Bueno, en mi caso, como UX designer, que de hecho diseño productos desde la mayoría desde sus inicios, ¿no? Desde la idea, que hago todo el procedimiento, el proceso, pelearme, pelearme con el equipo, porque es como esto tiene que ir. Hay, digamos, fundamentos y estándares de accesibilidad que hay que tomar en cuenta, contraste, lectura de voz en las páginas web, en las aplicaciones, las imágenes que tengan, la descripción, los textos también incluso más fáciles de digerir, digamos, de alguna manera, también decirlo en simple. Ya, también ya siguiendo la parte técnica, la estructura del código tiene que ser un código que siga buenas prácticas para que rinda mejor, la página que no esté tan cargada, porque, a ver, yo ahorita estoy en Estados Unidos, pero en Perú, donde vivo, en Lima ya, el internet no es de los mejores. En el interior, muchísimo menos. Entonces, pensar en qué contexto lo va a utilizar las personas. De repente ni le carga el 3G, entonces no puedo saturar la página porque no va a cargar. Por más que quiera ponerle un video hermoso, sí, pero ¿qué implicancias tiene, no? Claro. Entonces, lo que trataba de hacer siempre es como, ok, a veces surgen, o sea, realmente en la vida real, no en el ideal, surgen estos de, bueno, esto no es tan importante. Pero claro, también impacta a menos personas probablemente, ¿no? Pero ahí como tener muy claro que sí, al menos lo básico, ¿no? Que tiene que ver con contraste, lectura de voz, que cargue rápido, las imágenes tengan ALT, que es el texto alternativo, y pelearme con eso. O sea, eso tiene que ir sí o sí, o sea, no es no está en discusión. Claro. Y porque también mi rol como UX es desde un principio como defender las necesidades del usuario. Entonces, ese es mi trabajo también. Y luego, bueno, hay estándares de accesibilidad. Voy a ver si es que lo tengo acá. De la WGAC, creo que es. Sí, si alguien quiere buscar más, WCAG, perdón. Y ahí hay todos unos lineamientos de cómo hacer que diferentes productos sigan estándares de accesibilidad. Pero también, así que es como político, o sea, debería estar como bandera en los equipos de todos los productos digitales. Lamentablemente, o sea, lo he visto, no es así en todos los casos, pero bueno, alguien tiene que tomar como esas riendas y decir como esto no es negociable. Y aparte porque, a ver, al final nosotros también vamos a crecer, todo el mundo, por ejemplo, tiene un problema de vista, entonces, como estamos diseñando los productos que probablemente en un futuro también utilicemos, entonces, pensar por ahí capaz hace cambiar un poco el mindset. Pero sí, a ver, muchos hablan de la importancia, pero a veces implementarlo cuesta un poco más, porque también sí genera esfuerzos de chequear cosas que quizá te lo hacen un poco más complejo, pero bueno, si lo tienes como estrato, como realmente un criterio de tu organización o de tu proyecto, va a estar, cueste lo que cueste, al menos con lo más básico, ¿no? Empezar por ahí. Y bueno, a todas las que trabajen en esto, UX o incluso desarrolladoras, y en todos los ámbitos, en verdad, porque en datos, en IA también, tenerlo muy presente, ¿no? O sea, no sacarlo del foco porque es parte de que llegue a todas las personas
y que realmente sea una tecnología accesible, diversa también, porque la perspectiva va a ayudar a lograr mejores soluciones, ¿no? O sea, lamentablemente, no porque sea malo, pero es bueno cuando hay mucha diversidad de pensamientos, de soluciones. La mayoría esta es una industria captada por hombres. O sea, sí, es la realidad. Y en tecnología ya un poco más dura, digamos, por decirlo así, tipo ya machine learning, ya es mucho más. Yo voy a veces a eventos y, bueno, en tecnología en general, ay, no sé, la mitad, bueno, el tercio son mujeres, ok, tranqui. Pero ya te metes un poco más ciencia de datos, ya ahí me ha tocado ser la única mujer, ¿no? Hoy se siente como si fuera la primera, hace 5 años cuando iba a los primeros eventos de tecnología como generales. Entonces ahí tenemos también que ocupar espacios porque se está volviendo a repetir el patrón, ¿no? En Claro. cosas ya más que tienen que ver con fundamentos de matemáticas, computacionales, seguimos sin representación, sí, hay muy poca representación, entonces se vuelve a empezar a reproducir lo mismo, pero bueno, es un proceso largo y nada, la idea es que cada vez seamos más, no o sea, porque es importante Sí. tener un sector diverso, sí. Sí, completo, tener un 50-50. Y bien, si no podemos llegar al 50-50, al menos un 45-45. Pues sí, ¿no? O sea, muchos productos no están pensados ni siquiera tomando nuestras consideraciones. Entonces, ahí se ve realmente el impacto de no Sí, tener más diversidad. sí, completamente de acuerdo contigo. Y bueno, muchos quieren comenzar una carrera en UX, pero no siempre saben cómo. ¿Qué consejos prácticos darías a quienes desean iniciarse en el diseño de experiencia de usuario y construir una trayectoria sólida en este campo? Ok, a ver, si te llama la atención el término, pero todavía no estoy segura porque hay muchas que tienen el proceso mental así de dudar bastante. Primero te diría como que busques comunidades, ¿no? Eventos donde te puedas empapar un poco más del tema, de quizá disipar dudas con personas que ya trabajan en el sector. Preguntar, o sea, LinkedIn está abierto, creo que uno puede buscar a alguien, pone el título del trabajo y ya te van a salir todas las personas que están talladas con ese término, mandar mensajes y consultar. Pero si ya es algo más práctico, pues, a ver, yo lo hice en un bootcamp, de hecho hay muchísimos bootcamps, eh, algunos más populares que otros. Eh, a ver, hay cosas muy generales, ¿no? Los fundamentos de UX, ya temas prácticos de usar plataformas de diseño como Figma o Sketch. Entonces, como que cumplan o que tengan en el pensum o la malla curricular ese tipo de temas, está muy bueno. Eh, no sé si una carrera, de hecho, donde yo estudié, ya abrieron la carrera, son 3 años, pero yo creo que un programa de 6 o un año está bueno, o los cursos cortos que son de 3 meses, incluso hasta plataformas digitales. Al final, para mí, lo que he visto en mi experiencia es saber demostrar que lo puedes hacer o que que eventualmente podrías desarrollar la habilidad, ¿no? Entonces, es muy práctico también. Eh, hay muchas mujeres que vienen de otras carreras y ahí está lo interesante porque tengo compañeras que son, no sé, médicas o de ingeniería, entonces toda su perspectiva se amplia y se enriquece al ser UX. Pero eso, como estudiar cursos prácticos, cortos, algunas veces uno quiere estudiar como una universidad, una carrera más larga, la verdad, al final la práctica te va a ayudar un montón. El portafolio, armar casos donde tú puedas demostrar cómo solucionan los problemas. No importa que sean ficticios, lo importante es que puedas desarrollar todo el proceso que tiene el UX como tal. Y luego, bueno, exponerse al mundo, o sea, eres nueva, con poca experiencia probablemente, o nada, muchas puertas te van a decir no, pero es parte del proceso. Claro. Yo creo que lo importante es también buscar comunidades. O sea, hay varias comunidades de UX o de mujeres en tecnología en general, por ejemplo, de la que dije, como Google Women Time Maker, porque el proceso yo lo viví como más
lo que te puede un poco paralizar es la parte mental, ¿no? Es algo nuevo, tienes muchas dudas, no te sientes segura a veces de lo que has estudiado sea lo suficiente para insertarte al mundo laboral, probablemente lo estás haciendo sola, porque a ver, yo lo hice en un bootcamp, tenía toda una estructura, pero si estudias un curso simplemente virtual, vas a estar un poco más sola en ese proceso, entonces acompañarte de mujeres que están pasando por lo mismo, quizá no en UX como tal, pero en general como en la transición de sus carreras, sí ayuda bastante a pasar ese proceso. Eh, Así que sí, de una, buscar comunidades donde te sientas cómoda y donde puedas encontrar a otras personas, otras mujeres que están pasando por lo mismo, eso te ayuda un montón. Figma mismo tiene su propia comunidad de diseñadores, o sea, y eso es mixto, pero también sirve un montón. Y sobre todo llevarte a la práctica. A veces uno se queda mucho en, Sí, ay, me falta esto y esto y esto. Y sí, o sea, cuando más sabes, más te das cuenta que te faltan cosas. Y cada vez las job descriptions son más exigentes, o sea, claro, ya te piden, sí, cada vez te buscan más, que tengan más habilidades. Nunca las vas a cumplir, o sea, definitivamente nunca las vas a cumplir, pero empezar claro. postulándote, si lo tienes y lo puedes demostrar, yo creo que ahí ya se puede abrir una oportunidad y poco a poco, o sea, empezar la carrera, ¿no? 1 año aquí, luego ver si quieres Claro. seguir o ir a otro lugar y vas creciendo. O sea, ese fue mi camino, en verdad. De hecho, Sí. yo lo empecé en pandemia, en las peores condiciones, pero literal en 2019 empecé en la parte de UX. Pero bueno, ese ha sido como mi proceso y se lo compartiría, ¿no? Ese sería como mi consejo. Súper, esto que compartes es muy importante, mantenerse siempre activo, siempre estudiando en comunidades y siguiendo incrementando estas habilidades, de atreverse a solicitar quizás el primer empleo, de Ujú. atreverse a querer demostrar esas habilidades y a quererlas pues desarrollar aún más, ¿no? Esto de estar activo yo creo que es básico y es fundamental para que las personas en una red ya sea como LinkedIn puedan conocerte, puedan saber qué estás haciendo, puedas precisamente tener esta voz, ¿no? Tan importante de decir, bueno, esto es lo que yo hago y esto es, pues, estas son mis habilidades, ¿no? Súper, súper, muchas gracias por compartirnos con nosotros. Y bueno, Shirley, ¿dónde pueden ponerse en contacto contigo si quieren invitarte para alguna conferencia o para al solicitar tus servicios, ¿dónde pueden contactarte? Bueno, principalmente en LinkedIn, Shirley Sosa, bueno, Shirley Sosa Muro, ahí estoy. Y en redes, bueno, uso más Instagram, la verdad, igual es una mezcla, ya me amisté con el hecho de que soy muchas personas, me gusta hacer muchas cosas, de que va a haber tecnología, baile, X, mil cosas. Y mi correo, bueno, mi Instagram es @shirs.sosa y mi correo es shears, que es SHIRS punto, no, punto no, shears@garabatoflac.com, que recién lo estrené y todavía no me acostumbro a decirlo. Pero en LinkedIn ya está, es más fácil. Shirley Sosa, tengo un icono ahí de un unicornio y soy yo. Ahí me pueden mandar mensajes si necesitan, no sé, alguna duda con respecto a UX, con comunidades, alguna tiene, no sé, quiere preguntar algo más personal, ahí me puede escribir y nada, y los voy a responder con muchísimo gusto, porque algo que dijo una amiga de mi graduación, que hablaba sobre su proceso de cómo fue entrar al bootcamp, y yo creo que hasta me la tatué invisible, fue como ser la compañera que necesitas, ¿no? O sea, y para tener una compañera que necesitas, también tienes que serla. Entonces, Claro. a mí, o sea, me siento muy agradecida con todo mi proceso, o sea, cómo ha sido mi viaje, y encantada y feliz de disipar dudas y de ayudar en lo que pueda. Así que nada, está súper abierta si es que alguien quiere comunicarse conmigo. Y bueno, si también trabajo, bien, mejor. Súper, Shirley, Bienvenido. muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y no sé, algo con lo que te quieras despedir. Uf,
A ver, me gustaría, o sea, tipo, si tuviera que darle un consejo a mi niña de hace 5, o sea, mi versión de hace 5 años, mi niña, no, mi versión de hace 5 años ya era grande. O sea, yo sé que este camino suele ser, o sea, de verdad hay mucha incertidumbre, o sea, y hay muchos procesos cambiando. Incluso lo técnico a veces no es el problema, porque, Claro, a ver, eventualmente todos podemos aprender todo, con práctica, dándole tiempo, energía y todo. Pero hay tantas transformaciones que están pasando, porque lo mismo, transicionar de carrera, uno puede pensar, uy, lo que estudié no valió la pena, lo voy a votar, lo voy a, ¿no? Y realmente el aprendizaje en todas sus formas, tanto académicas como experiencias de vida, siempre te van a dar cada vez una perspectiva más amplia, madurez para afrontar o gestionar situaciones, incluso en el trabajo. Entonces, nada se pierde, nunca empiezas de cero tampoco, ¿no? Empiezas de nuevo quizás, sí, pero de cero no, porque ya tú tienes ciertas herramientas que en claro. tecnología muchas veces las puedes escalar. Entonces, eh, eso, como tener muy presente eso, la incertidumbre es lo más normal, tranqui, no pasa nada, todas hemos pasado por esto. En algún momento vas a tener más seguridad de lo que estás haciendo. Y creo que como herramienta clave es aprender a aprender, porque también es algo que siempre está evolucionando, ¿no? No es lo que yo aprendí hace 5 años, quizá ya no es tal cual. Entonces, tener tú como las riendas de tu propio aprendizaje. Entonces, eso siempre hay que mantenerlo y construirlo. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo logro? ¿Y qué tengo que hacer? Ok, toca estudiar esto, toca practicar esto, yo lo voy a hacer, ¿no? Yo creo que eso, adaptarse y hacerlo con miedo, o sea, el miedo es parte de vivir, ¿no? Es una, va a estar siempre, eso significa que estamos vivos. Cuando no sientas miedo porque estás muy cómodo o ya no estás aquí, así que hazlo con miedo, siempre va a haber alguien que te quiera ayudar, que esté dispuesta, por más que te sientas sola en el proceso, hay alguien, busca, toca puertas, te van a decir que no, sí, tal vez, pero alguien te puede decir que sí, y entonces ayúdate de eso, sobre todo en las comunidades. No, apuesta, o sea, tienes el bichito y ahí, es porque algo está pasando dentro de ti, date la oportunidad de probar. Si te gusta bien, sigues por ahí, y si no, bueno, probaste, no te va a quedar como, uy, hubiese hecho esto, no lo sé. Claro. Sí, eso. Y bueno, nada, muchas gracias de verdad por el espacio. Nadie lo sabe, pero ha sido como, es muy temprano. Y Anne, gracias por levantarte. No te preocupes, estamos aquí para eso. Esa es nuestra idea. Estamos haciendo muchas cosas por poder continuar con esta visibilización de grandes mujeres, grandes historias como la tuya, Shirley. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista, por estar aquí. Y pues bueno, te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos Sí, hasta la que estés próxima. bien. Bye Gracias. bye.